¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Prisma es el nombre de, yo creo que el último cronológicamente de los noticieros alemanes que más circularon entre coleccionistas, porque los traía el Instituto Goethe y los iba descartando. Y entonces, claro, a medida que pasaba el tiempo, prácticamente todos los coleccionistas tenemos un montón de ejemplares de los noticieros Prisma, que en general no tenían mucha gracia, pero de vez en cuando había alguno que se destacaba del resto. Me parece que ese es el caso del que vamos a ver hoy, que está hecho en ocasión a los 500 años del nacimiento de Lutero, fecha en la cual en la ciudad de Worms por un lado y en Nuremberg por otro se armaron tremendas exposiciones dedicadas a Lutero y la Reforma, ¿no? Y de paso el noticiero, en lugar de ser un noticiero convencional, se transforma en un documental sobre el propio Lutero, utilizando como herramientas expresivas esos elementos de las dos exposiciones. Así que el resultado me parece muy didáctico, muy entretenido, y es lo que vamos a ver a continuación. Yo he dicho muchas veces a lo largo de este programa que la filmoteca es un poco me lo sé todo, ¿no? Porque igual que aquella antigua enciclopedia infantil, uno se enteraba de cosas que solo sabía indirectamente o de manera tangencial, o que las había estudiado en el colegio hace ya mucho, y de golpe ver estas cosas a través del cine ayuda a que uno las fije, ¿no? Son conocimientos que uno termina fijando a partir de la experiencia cinematográfica, por lo menos los enfermos como yo, que necesitamos percibir el mundo a través de lo que nos dicen las películas. Bueno, esa es otra función, yo creo, que cumplen este tipo de materiales como el que vamos a ver a continuación. Ojalá lo disfruten. Una de las 7 ciudades alemanas libres en el siglo XVI. Poco ha quedado del brillo medieval de esa otrora importante ciudad comercial. El restaurado Dom, por ejemplo, una basílica románica tardía del siglo XI. También la sinagoga, fielmente reconstruida, proviene de la misma época. El cementerio judío de Worms es el más grande y antiguo de Europa. La ciudad de Worms está orgullosa de sus vestigios históricos de siglos pasados. Aquí se eleva la más antigua iglesia evangélica, la Magnuskirche, que fuera visitada por el reformador. En 1983, Worms se enorgullece por un motivo muy actual. Se festeja el 500 aniversario del nacimiento de Martín Lutero. Cambio de escenario. Al sudeste de Worms se encuentra la ciudad de Nuremberg, cuyo símbolo es el castillo ubicado sobre un peñasco de roca arenisca. Nuremberg y Worms celebran el aniversario de Lutero con sendas exposiciones. A ella se agrega en Nuremberg la Semana Internacional del Órgano, correspondiente a este año, en cuyo transcurso conocidos artistas de todo el mundo ofrecen conciertos de órgano y corales. La conmemoración de Lutero en Worms tiene lugar, por una parte, en la otrora Andreasstift, un templo reconstruido que hoy alberga el Museo Municipal. Y por la otra, en las salas de una fundación privada,
la Casa del Arte Heilshof. El Museo Nacional Germánico de Nuremberg presenta la exposición Martín Lutero y la Reforma en Alemania. En el foyer se exhibe un gran número de las publicaciones más importantes de Lutero. Expertos en museología y especialistas en diversas disciplinas colaboraron varios años en la preparación de esta exposición. Se exhiben aproximadamente 600 objetos que ilustran las causas, el desarrollo y los efectos de la Reforma. En el tradicionalista siglo XIX, Worms dedicó al fundador del protestantismo un monumento en el que se agrupan escenas y relieves de gran tamaño. Junto a la escultura de Lutero se encuentran otros rebeldes de la fe, como el dominico italiano Savonarola y el hereje bohemio Johannes Hus. Los relieves son testimonios de la Reforma, como por ejemplo la célebre proclama de las 95 tesis de Lutero sobre la penitencia y la remisión de los pecados que desencadenaron el abierto conflicto con la Iglesia romana. O las representaciones de la comunión y el matrimonio de los sacerdotes, postulados fundamentales que diferencian ambas religiones cristianas. ¿Cuáles eran las circunstancias históricas bajo las que nació el doctor Martín Lutero? Evidentemente eran épocas de crisis. Las condiciones de vida campesinas empeoraban constantemente. A la dependencia de los factores climáticos se agregaban las crecientes contribuciones al terrateniente y al Estado, que llegaban hasta el 70% de los ingresos. La aristocracia y la floreciente burguesía experimentaban un profundo desprecio por la condición campesina. Las tensiones se descargaban en una serie cada vez más frecuente de levantamientos campesinos que, sin embargo, no aportaron ninguna transformación sustancial en las relaciones de poder. La burguesía y la vida económica de las ciudades ganaban cada día mayor importancia. La población urbana, en constante crecimiento, necesitaba cantidades cada vez mayores de alimentos que a menudo debían traerse de regiones apartadas. Florecía el comercio a larga distancia. Con la intensificación de la circulación monetaria, el mercado medieval, que había sido escenario de los intercambios locales de mercancías entre la ciudad y sus alrededores, se convirtió en un sistema económico de importancia ultrarregional, la economía de mercado. Junto a la sociedad organizada por clases, la época medieval se caracterizaba sobre todo por la unidad en la fe católica romana. Los templos están repletos de valiosos cuadros, en general donados por un feligrés o un grupo de creyentes. Con buenas obras se intentaba adquirir la vida eterna. Por estos motivos, los pintores recibían a menudo el encargo de representar a los santos con los rasgos del donante. En las grandes iglesias urbanas se ocupaban hasta más de 100 religiosos, cuya misión más importante era celebrar misas por el alma del donante de los altares y en cuyo transcurso solían cantarse corales. El relieve al final de la escalera muestra a Cristo como juez del mundo, un motivo muy frecuente durante la Edad Media. La obra pone en evidencia el temor de los hombres de aquella época ante el juicio final. Para abreviar o evitar totalmente las torturas del purgatorio, los creyentes
trataban de conseguir indulgencias. Al principio se otorgaba una indulgencia a cambio de una buena acción, pero más tarde se atribuían a cambio de pagos que se recolectaban en arcas como esta. Ello era objeto de las críticas de Lutero. Lutero nació el 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, una ciudad de Turingia. A los 22 años ingresó a la Orden de los Agustinos y estudió teología. En 1508 fue llamado a ocupar la cátedra de Teología Moral en Wittenberg, ciudad que como Eisleben está ubicada en la actual República Democrática Alemana. Desde un principio Lutero se dedicó a interpretar y comentar la palabra divina. En su crítica al comercio de indulgencias expresada el 31 de octubre de 1517, fecha considerada como el comienzo de la Reforma, afirma que los comerciantes no hacían referencia a la necesidad del arrepentimiento y la conversión interior. Origen de esa tesis sobre la indulgencia fueron las indulgencias anunciadas por el Papa Julio II para financiar la construcción de la Catedral de San Pedro. El que donaba dinero con esos fines obtenía el perdón de los pecados. La invención del arte de imprimir favoreció el éxito de la Reforma. Las críticas de Lutero, que en principio no estaban destinadas a la opinión pública, fueron impresas en corto tiempo en diversos lugares del imperio e hicieron famoso a su autor en muy pocos meses. Lutero, monje agustino y profesor de teología en Wittenberg, hacía furor con sus escritos. Escribió sobre el cautiverio babilónico de la Iglesia y sobre la libertad del cristiano. Se dirige a la aristocracia cristiana de la nación alemana contra el poder terrenal del clero de Roma y exige sin rodeos poner en tela de juicio a la jerarquía eclesiástica. No pocos contemporáneos consideraron estos escritos también como crítica al poder secular. Para Lutero, los textos sobre la reforma eclesiástica eran importantes, pero más importante aún era para él su traducción de la Biblia. Aspiraba a que todo aquel capaz de leer pudiera acceder a la palabra divina en el lenguaje popular y desarrollar un juicio propio sobre los problemas de la fe. En 1534 queda terminada la primera impresión completa de la Biblia en la traducción de Lutero. Sus trabajos son tan conocidos y admirados que aparecen diccionarios que transcriben el alemán de Lutero al lenguaje de otras regiones alemanas. Representaciones contemporáneas reflejan cómo las ideas reformistas de Lutero en Worms germinaron irrevocablemente en la Reforma y el cisma de la Iglesia. En el año 1521, en la Dieta de Worms, Lutero se encontraba frente al emperador Carlos V y se negaba a retractarse de sus escritos, ya que es peligroso comerciar con la conciencia. El emperador reaccionó como debía y Lutero quedó fuera de la ley. Sin embargo, no le tocó el destino de un Hus o de un Savonarola, la ejecución. Su soberano, el príncipe sajón Federico el Sabio, ignoró el edicto de Worms. En el Wartburg de Eisenach surgió una nueva traducción de la Biblia. Pero los adversarios no permanecieron inactivos. Lutero no solamente será expulsado de la Iglesia, en la polémica católica es puesto en asociación con el demonio o identificado con él. La polémica protestante reacciona en consecuencia. Presenta a los más altos representantes del viejo orden eclesiástico con máscaras de animales. Comienza una auténtica guerra de panfletos que adquiere muy pronto características de crítica social. El hombre vulgar, representado como un asno, ha derribado ya al clero, pero continúa siendo desollado por el usurero y el tirano. La razón aconseja desembarazarse también de ese atormentador, mientras que la justicia, con toda su impotencia, remite al hombre vulgar a la palabra de Dios. La época de la Reforma fue también un periodo de terribles guerras. El mismo Lutero, que condenaba a los campesinos levantados y escribía conceptos antisemitas, abogaba incansablemente y sin éxito por la paz. Las cuestiones religiosas se convirtieron en problemas políticos fundamentales
que durante muchos años se trató de resolver por la fuerza de las armas. Al final, en 1555, se encuentra la paz religiosa de Augsburgo. La reunificación de católicos y protestantes fracasa definitivamente. En el futuro, ambas confesiones coexisten con el mismo rango. Los estados del imperio se reconocen mutuamente el derecho de practicar el catolicismo o el luteranismo en el interior de sus fronteras. También en el arte se refleja la nueva fe. En lugar de la Madonna con su manto aparece solamente Cristo como único redentor. Uno de los combates más radicales contra la antigua fe fue llevado a cabo por los iconoclastas, que liberaron a los templos de toda pompa. Fueron retirados especialmente los cuadros de donantes. Con su obra, Lutero fue un auténtico propulsor. Ello también es válido para la música y las canciones sacras. Alberto Durero, siguiendo a Lutero, representó la comunión como una verdadera comida en la que todos comen y beben. Por ello, en la iglesia evangélica se agrega la jarra para el vino. Las exposiciones en Nuremberg y Worms logran presentar acabadamente a Martín Lutero en su época, mostrando al mismo tiempo las circunstancias históricas que convirtieron en realidad a la Reforma en el transcurso de los siglos. La obra histórica de Lutero es recordada con diversos aniversarios que no en último término son documentados en numerosas medallas recordativas. Hoy como ayer, los festejos culminaron con el más conocido texto del Reformador en el último verso de Nuestro Dios es una sólida fortaleza. El reino de Dios permanecerá nuestro.